Tan solo 2 veces pudo advertir la hermana, siempre vigilante, que la butaca se encontraba junto a la ventana. Y al arreglar la habitación, aproximaba ella misma la butaca, mas aún dejaba abiertos los primeros dobles cristales. De haber siquiera podido Gregorio conversar con su hermana, de haberle podido dar las gracias por cuanto él hacía, le hubieran sido más leves los trabajos que ocasionaba, y que de este modo tanto la hacían sufrir. Sin duda la hermana hacía cuanto podía por borrar lo doloroso de la situación, y a medida que transcurría el tiempo, iba consiguiendo lo mejor, como es natural. Pero también Gregorio, a medida que pasaban los días, lo veía todo con mayor claridad. Ahora la entrada de la hermana era para él algo terrible. Apenas dentro de la habitación, sin cuidarse siquiera de cerrar previamente las puertas, como antes, para ocultar a todos a la vista del cuarto. Corría derecho a la ventana y la abría violentamente cual si se hallase a punto de asfixiarse, y hasta cuando el frío era intenso, permanecía allí un rato, respirando con fuerza. Tales carreras y estrépitos asustaban a Gregorio, aunque de seguro que ella le hubiera evitado con gusto estas molestias, de haberle sido posible permanecer con las ventanas cerradas en la habitación. Quedaba temblando debajo del sofá, todo el tiempo que duraba la visita. Un día, para esto ya habían transcurrido un mes desde la metamorfosis, y no tenía por lo tanto la hermana ningún motivo especial para sorprenderse del aspecto de Gregorio. Entró algo más temprano que de costumbre, y se encontró a éste mirando inmóvil por la ventana, pero ya dispuesto a asustarse. Nada le hubiera extrañado a Gregorio que su hermana no entrase, pues él, en la actitud que estaba, le impedía abrir inmediatamente la ventana. Pero no solo no entró, sino que retrocedió y cerró la puerta. Un extraño hubiera creído que Gregorio se escondía al punto debajo, que Gregorio la acechaba para morderla. Claro es que Gregorio se escondió al punto debajo del sofá, pero no hubo de esperar hasta mediodía antes de ver tornar a su hermana, más intranquila que de costumbre. Ello le dio a entender que su visita seguía siéndole insoportable a su hermana, que lo seguiría siendo, y que ésta debía hacer un gran esfuerzo de voluntad para no salir también corriendo al divisar la pequeña parte del cuerpo que sobresalía por debajo del sofá. Y a fin de ahorrarle incluso esto, transportó un día sobre sus espaldas, trabajo para el cual precisó 4 horas, una sábana hasta el sofá, y la dispuso de modo que tapara por completo, ya que la hermana no pudiese verle, por mucho que se agachase. Esa era su casa. De no haberle parecido a ella conveniente este arreglo, ella misma hubiera quitado la sábana, pues fácil era comprender que para Gregorio el aislarse no constituía ningún placer. Mas dejó la sábana tal como estaba, e incluso Gregorio, al levantar sigilosamente con la cabeza una punta de esta para ver cómo la hermana acogía la nueva disposición, creyó adivinar en ella una mirada de gratitud. Durante las 2 primeras semanas no pudieron, aunque quisieran, los padres decidirse a entrar a verle. Él los oyó a menudo ensalzar los trabajos de la hermana, cuando hasta entonces solían por el contrario reñirle, por parecerles una muchacha, como quien dice, inútil. Mas con frecuencia ambos, el padre y la madre, esperaban ante la habitación de Gregorio mientras la hermana la arreglaba, y en cuanto salía ésta, había de contarles exactamente cómo estaba el cuarto, lo que Gregorio había comido, cuál había sido su actitud y si se advertía en alguna mejora. La madre, cierto es, quiso visitar a Gregorio enseguida, y entonces el padre y la hermana la detuvieron con razones que Gregorio escuchó con mayor atención y aprobó por entero. Pero más adelante fue menester impedírselo por la fuerza, cuando exclamaba: «¡Déjenme entrar a ver a Gregorio! ¡Pobre hijo mío! ¿No comprenden que necesito entrar a verle?» Gregorio pensaba que tal vez conviniera que su madre entrase. Claro que no todos los días, pero por ejemplo, una vez a la semana. Ella era mucho más comprensiva que la hermana, quien a pesar de todo su valor no dejaba de ser al fin y al cabo una niña, que quizá, solo por su ligereza infantil, se habría echado sobre los hombros tan penosa carga. Pues sí. Poco había de tardar en realizarse el deseo de Gregorio de ver a su madre. Durante el día, por consideración a sus padres, no se asomaba a la ventana, pero poco podía arrastrarse por aquellos 2 metros cuadrados del suelo. Descansar tranquilo le era ya difícil durante la noche. La comida, muy pronto, dejó de producirle la menor alegría, y así fue, tomando, para distraerse, la costumbre de trepar zigzagueando por las paredes del techo. En el techo particularmente era donde más a gusto se encontraba. Aquello era una cosa bastante distinta que estar echado en el suelo. Ahí se respiraba mejor. El cuerpo se sentía agitado por una ligera vibración. Pero aconteció que Gregorio, casi feliz,
y al tiempo divertido, desprendiese del techo con gran sorpresa suya y se fue a estrellar contra el suelo. Mas, como se puede suponerse, su cuero había adquirido una resistencia mucho mayor que la de antes, y pese a la fuerza del golpe no se lastimó. La hermana advirtió inmediatamente el nuevo entretenimiento de Gregorio. Tal vez dejase éste al trepar. Aquí hay arresto de su babilla. E imaginó al punto de facilitarse todo lo posible los medios de trepar, quitando los muebles que lo impedían y principalmente el baúl y la mesa de escribir. Pero esto no podía llevarlo a cabo ya sola. Tampoco se atrevía a pedirle ayuda al padre. Y en cuanto a la criada, no había que contar con ella, pues esa mujer, de unos 60 años, aunque se había mostrado muy valiente desde la despedida de su antecesora, había suplicado, como favor especial, que le fuese permitido mantener cerrada la puerta de la cocina y no abrirla sino cuando la llamasen. Por lo tanto, solo quedaba el recurso de buscar a la madre, en ausencia del padre. La madre ocurrió dando gritos de júbilo, pero se quedó muda en la misma puerta, como es natural. Primero se cercioró la hermana de que todo estaba en orden, y solo luego la dejó pasar. Gregorio se había apresurado a bajar la sábana más que de costumbre, de modo que formara abundantes pliegues. La sábana parecía efectivamente haber sido arrojada ahí por casualidad. También se guardó esta vez de espiar por debajo. Renunció a ver a su madre, gozoso únicamente de que ésta, por fin, hubiese venido. «Entra, que no se le ve», dijo la hermana, que sin duda conducía a la madre por la mano. Y Gregorio oyó como las dos frágiles mujeres retiraban de su sitio el viejo y bastante pesado baúl, y como la hermana, siempre animosa, tomaba sobre sí la mayor parte del trabajo, sin hacer caso de las advertencias de la madre, que temía que se fatigara por el esfuerzo. La operación duró bastante. Verdad es que, al cabo de un cuarto de hora, la madre declaró que más valía dejar el baúl donde estaba. En primer lugar, porque era muy pesado, y no acabarían antes del regreso del padre, y además, porque estando en medio de la habitación el baúl, le cortaría el paso a Gregorio, y, en fin, porque no era seguro que a Gregorio le gustara que se retirasen los muebles. A ella le parecía precisamente que debía ser todo lo contrario. La vista de las paredes desnudas oprimiría el corazón. ¿Por qué no había de sentir Gregorio la misma impresión, ya que estaba acostumbrado desde siempre a los muebles de su cuarto? ¿Quién dice que no se sentiría como abandonado en su habitación vacía? Buena pregunta, fíjate. Muy buena pregunta. Y no parecían entonces, terminó muy quedo, casi en un susurro, cual si quisiera evitar a Gregorio, que no sabría dónde se encontraba, hasta el sonido de su voz, pues estaba convencida de que no entendía las palabras. No parecería entonces que, al retirar los muebles, indicáramos que renunciaríamos a toda esperanza de mejoría, y que la abandonamos sin consideración alguna a su suerte. Yo creo que lo mejor será dejar en el cuarto cuanto antes, a fin de que Gregorio, al volver de nuevo entre nosotros, lo encuentre todo en el mismo estado y pueda olvidar tanto más fácil este pequeño paréntesis de su vida. Al oír estas palabras de la madre, comprendió Gregorio que la falta de toda la relación humana directa, unida a la monotonía de la existencia que llevaba entre los suyos, había debido transformar su inteligencia en aquellos 2 meses, pues de otro modo no podía explicarse que él hubiera deseado ver vacía su habitación. Es que él deseaba de verdad se cambiase aquella, su habitación, confortable y dispuesta con muebles de familia, en un desierto en el cual hubiera podido, es verdad, trepar en todas las direcciones sin ningún impedimento, pero en el cual se hubiera al mismo tiempo olvidado rápida y completamente de su recientemente pasada condición humana. Y estaba él ahora muy cerca de olvidarse de esta, y únicamente le había conmovido la voz de la madre. No oía hacía tiempo, que no oía ya hacía tiempo. No había que retirar nada, todo tenía que permanecer tal cual. No era imposible prescindir de la bonachera influencia de los muebles, ejercían sobre él, aunque estos impedían su libre ejercicio. Ello, en todo caso, antes que un prejuicio debía ser considerado una ventaja. Por desgracia la hermana no compartía esa opinión, y como se había acostumbrado, cierto es que sin motivo, a actuar como perito frente a los padres de todo lo que Gregorio se refería, bastaba la idea expuesta por la madre para insistir y declarar que no solo debían ser retirados ahí el baúl y la mesa, en los que al principio únicamente habían pensado, sino todos los demás muebles, excepción hecha del indispensable sofá. Claro es que aquello no le impulsaba su tostudez infantil, y que aquella confianza en sí misma, tan repentina como difícilmente adquirida en los últimos tiempos. También había observado que Gregorio, además de necesitar mucho espacio para arrastrarse y trepar, no utilizaba los muebles en lo más mínimo, y tal vez también,
con aquel entusiasmo propio de las muchachas de su edad. Anhelosa siempre de una ocasión que le permitiese ejercitarse, se dejó llevar secretamente por el deseo de aumentar lo pavoroso de la situación de Gregorio, a fin de poder hacer por él más de lo que hasta ahora hacía. Y es que en un cuarto en el cual Gregorio hubiese aparecido completamente solo entre las paredes desnudas, seguramente no se atrevería a entrar ningún ser humano fuera de Grete. No le fue posible a la madre hacerla desistir en su proyecto, y como en aquel cuarto sentía un gran desazón, no tardó en callarse ni en ayudar a la hija, con todas sus fuerzas a sacar el baúl. Bueno, del cofre en caso necesario. Gregorio podría prescindir, pero la mesa tenía que quedarse. Apenas hubieron abandonado el cuarto las dos mujeres llevándose el cofre al que se agarraban gimiendo, sacó la cabeza Gregorio debajo del sofá, para ver el modo de intervenir con la mayor consideración y todas las precauciones posibles. Por desgracia fue la madre la primera en volver, mientras Grete, en la habitación de al lado, seguía agarrada al cofre, zarandeándolo de un lado para otro, aunque sin lograr moverlo de sitio. La madre no estaba acostumbrada a la vista de Gregorio. Podía haber enfermado al verlo de pronto, así es que Gregorio, asustado, retrocedió a toda velocidad hasta el otro extremo del sofá. Pero demasiado tarde era evitar que la sábana que le ocultase se agitaba un poco, lo cual le bastó para llamar la atención de la madre. Esta se paró en seco y quedó en un punto suspensa, y volvió junto a Grete. Aunque Gregorio se repetía continuamente que seguramente no había de acontecer nada extraño, y que solo algunos muebles serían cambiados de sitio, no pudo menos que impresionarle, cual él mismo reconoció muy pronto, aquel ir y venir de las mujeres, las llamadas que una a otra se dirigían, el rayar de los muebles en el suelo, en una palabra, aquella confusión que reinaba en torno suyo. Y encogiendo cuanto pudo la cabeza y las piernas, aplastando el vientre contra el suelo, hubo de confesar, ya sin miramentos de ninguna clase, que no le sería posible soportarlo mucho tiempo. Gregorio Samsa. Le vaciaban su cuarto, le quitaban cuanto él amaba. Ya se habían llevado el baúl en el que guardaba la sierra y las demás herramientas. Ya movían aquella mesa firmemente empotrada en el suelo, y en la cual, cuando estudiaba la carrera de comercio, cuando cursaba el grado, e incluso cuando iba a la escuela, había escrito sus temas. Si no tenía ya ni un minuto que perder para enterarse de las buenas intenciones de las dos mujeres, cuya existencia, por lo demás, casi había olvidado, pues rendidas por la fatiga, trabajaban en silencio, y solo se percibía el rumor de sus pasos cansados. Y así fue como, en el mismo momento en que las mujeres de la habitación continua se recostaban un momento en la mesa de escritorio para tomar aliento, salió de repente de su escondrijo, cambiando hasta 4 veces la dirección de su marcha. No sabía en verdad a qué acudir primero. En esto le llamó la atención la pared ya desnuda, el retrato de la dama envuelta en pieles. Trepó precipitadamente hasta ahí y se agarró al cristal, cuyo contacto calmó el ardor de su vientre. Al menos esta estampa que él tapaba ahora por completo no se la quitarían. Y volvió la cabeza hacia la puerta del comedor, para observar a las mujeres cuando éstas entraran. La verdad es que éstas no se habían concedido mucha tregua, y estaban ahí de nuevo. Grete rodeando a la madre con el brazo, casi sosteniéndola. «Bueno, ¿y ahora qué nos llevamos?», dijo Grete mirando en derredor. En esto sus miradas se cruzaron con las de Gregorio, pegado a la pared. Grete logró dominarse. Cierto es que únicamente a causa de la presencia de la madre, se inclinó hacia esta para ocultarle la vista de lo que había en torno suyo, y aturdida y temblorosa. «Ven», dijo, ¿no te parece mejor que nos vayamos un momento al comedor?» Para Gregorio, la intención de Grete no dejaba lugar a dudas. Quería poner a salvo a la madre y después echarlo debajo de la pared. Bueno, pues que intentase hacerlo. Él continuaba agarrado a su estampa y no cedería. Preferiría saltarle a Grete en la cara. Mas las palabras de Grete solo habían logrado inquietar a la madre. Esta se echó a un lado, divisó aquella mancha oscura sobre el rameado de la pared, y antes de poder darse siquiera cuenta de que ello era Gregorio, gritó con voz aguda: ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío! Y se desplomó en el sofá, con los brazos extendidos, como si todas sus fuerzas la abandonaran, quedando ahí sin movimiento. «¡Ojo, Gregorio!», gritó la hermana con el puño en alto y enérgica mirada. Eran estas las primeras palabras que le dirigía perfectamente después de la metamorfosis. Pasó a la habitación contigua, en busca de algo para dar a la madre para hacerla volver en sí. Gregorio hubiera querido ayudarla, para salvar la estampa todavía a tiempo, pero se hallaba pegado al cristal, y hubo de desprenderse de él violentamente, después de lo cual se precipitó también en la habitación continua, como si le fuese posible, como antaño, dar algún consejo a la hermana, mas hubo de contentarse con permanecer quieto detrás de ella.
Ella entretanto revolvió entre diversos frascos. Al volverse asustó, dejó caer al suelo una botella que se rompió y un fragmento hirió a Gregorio en la cara, llenándosela de un líquido corrosivo. Mas Grete, sin detenerse, cogió tantos frascos como pudo. Entró en el cuarto de Gregorio, cerrando tras de sí la puerta con el pie. Gregorio se encontró pues completamente separado de la madre, la cual, por culpa suya, se hallaba tal vez en trance de la muerte. Y él, que no podía abrir la puerta, sino quería echar de ella a la hermana, cuya presencia junto a la madre era necesaria y, por lo tanto, no le quedaba más remedio que esperar. Y presa de remordimientos y de inquietud, comenzó a trepar por todas las paredes, todos los muebles y todo el techo, y finalmente, cuando ya la habitación comenzaba a dar vueltas en torno suyo, se dejó caer con desesperación encima de la mesa. Así transcurrieron unos instantes. Gregorio yacía extenuado. Todo en derredor era silencio, lo cual era tal vez buena señal. En esto llamaron. La criada, como siempre, encerrada en su cocina, y Grete, que salía a abrir. Era el padre. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Esas fueron sus primeras palabras. El aspecto de Gregorio lo había revelado todo. Grete ocultó su cara en el pecho del padre y con su voz suya declaró: «Mi madre se ha desmayado, pero ya está mejor. Gregorio se ha escapado». «Lo esperaba», dijo el padre. «Siempre se los dije, pero ustedes las mujeres nunca quieren hacer caso». Gregorio comprendió que el padre, al oír las noticias que Grete le daba directamente, había entendido mal, y se figuraba sin duda que él había cometido un acto de violencia. Necesitaba por lo tanto apaciguar al padre, pues no tenía ni tiempo ni medios para aclararle lo ocurrido. Se precipitó hacia la puerta de la habitación, aplastándose contra ella, para que el padre, en cuanto regresara, se percatara de que Gregorio tenía la intención de regresar inmediatamente a su cuarto, y de que solo era un preciso empuñarlo hacia adentro, sino que bastaba con abrirle la puerta para que al punto desapareciese. Pero el estado del ánimo del padre no era más a propósito que el de advertir esas sutilezas. «¡Ay!», gritó entrar con un tono al tiempo furioso y triunfante. Gregorio apartó la cabeza de la puerta y la alzó hacia su padre. Todavía no se había presentado en su nuevo estado. Verdad es también que, ocupado por entero en establecer su nuevo sistema de arrastrarse por doquier, había dejado de preocuparse como antes por lo que sucedía con el resto de la casa, y que, por lo tanto, debe de haberse preparado para encontrarse las cosas muy cambiadas. Pero, y pese a todo, ¿era aquel realmente su padre? Era este hombre que antaño, cuando Gregorio se preparaba para emprender un viaje de negocios, permanecía fatigado en la cama. Aquel mismo hombre que al regresar a la casa le acogía en bata, hundido en su butaca, y que, por no estar en condiciones de levantarse, se contentaban con levantar los brazos en señal de alegría. Aquel mismo hombre que, en los raros paseos dados en común, algunos domingos, o en las fiestas principales, entre Gregorio y la madre, cuyo paso ya era de por sí lento, pero que entonces se acortaba todavía, más avanzaba envuelto en su viejo gabán, apoyándose cuidadosamente en el bastón, y que solía pararse cada vez que quería decir algo, obligando a los demás a acercarse y formar un círculo en torno suyo. Pero no, ahora se presentaba firme y derecho como un severo uniforme azul, con botones dorados, como el que suelen usar los ordenanzas de los bancos. Sobre la rigidez del cuello alto se derramaba la papada. Bajo las pobladas cejas, los ojos negros despedían una mirada atenta y lozana, y el cabello blanco, siempre desmelenado hasta entonces, aparecía brillante y dividido por una raya primorosamente hecha. Arrojó sobre el sofá la gorra que ostentaba un monograma dorado, probablemente el de algún banco, y trazando una curva cruzó toda la habitación, dirigiéndose con cara torva hacia Gregorio, con las manos en los bolsillos del pantalón y los faldones de su larga levita de uniforme recogidos hacia atrás. Él mismo no sabía lo que iba a hacer, mas levantó los pies a una altura desusada, y Gregorio quedó asombrado ante las dos gigantes proporciones de sus suelas. Empero esta actitud no le enojó, pues ya sabía desde el primer día de su nueva vida que al padre la mayor severidad que le parecía poca respecto al hijo. Echó pues a correr delante de su progenitor, deteniéndose cuando éste se quedaba quieto y emprendiendo una nueva carrera en cuanto le veía hacer un movimiento. Así, dieron varias veces vuelta a la habitación, sin llegar a nada decisivo. Es más, sin que esto, debido a las dilatadas pausas, tuviese el efecto de una persecución. Por lo mismo, prefirió Gregorio no alejarse de pronto del suelo. Temía principalmente que el padre tomase su vida por las paredes o por el techo como un refinamiento de maldad. Mas no tardó mucho Gregorio en comprender que aunque las carreras no podían prolongarse, pues, mientras su padre daba un paso, él tenía que realizar un sinnúmero de movimientos, y se le agitaba la respiración. Bien es verdad que tampoco en su estado anterior podía confiar mucho en sus pulmones. Se tambaleó por un instante,
intentando concentrar todas sus fuerzas para emprender nuevamente la huida. Apenas si podía tener los ojos abiertos, en su azoramiento, no pensaba en más salvación posible que en la que le proporcionaba seguir corriendo. Y ya casi se había olvidado de que las paredes se le ofrecían completamente libres, aunque cierto es que estaban atestadas de muebles, las cuales estaban esmeradamente tallados y amenazaban por doquier con sus ángulos y sus picos. En esto, algo diestramente lanzado cayó justo a su lado y rodó ante él. Era una manzana, a la que pronto hubo que seguir otra. Gregorio, atemorizado, no se movió. Era inútil continuar corriendo, pues el padre había resuelto bombardearle. Se había llenado los bolsillos con el contenido del frutero, que estaba sobre el aparador, y arrojaba una manzana tras otra, aunque sin lograr por el momento dar en el blanco. Las manzanitas rojas rodaban por el suelo, como electrificadas, chocando unas con otras. Una de ellas, lanzada con mayor habilidad, rozó la espalda de Gregorio, pero se deslizó por ella sin causarle daño. En cambio, la siguiente le atestó un golpe certero, y aunque Gregorio intentó escaparse, cual si aquel intolerable dolor pudiera desvanecerse al cambiar de sitio, le parecía que le clavaban donde estaba, y quedó ahí, despatarrado, perdiendo la noción de cuánto sucedía alrededor. Su porte mirada lo enteró todavía de cómo la puerta de la habitación se abría con violencia, y pudo asimismo ver a la madre corriendo en camisa, pues Grete la había desnudado para hacerla volver en sí de su desvanecimiento, delante de la hermana que gritaba. Luego observó a la hermana precipitándose hacia el padre, perdiendo en el camino una tras otra sus faldas desnudadas, y por fin, después de tropezarse con estas, llegar hasta donde el padre estaba para abracharse estrechamente a él. Y Gregorio, con la vista ya nublada, sintió por último cómo su madre, con las manos cruzadas a la nuca del padre, le suplicaba que perdonase la vida al hijo. Aquella grave herida, de la cual tardó más de un mes en curar, nadie se atrevió a quitarle la manzana, que quedó empotrada en su carne, la cual visible testimonio de lo ocurrido. Pareció recordar incluso al padre que Gregorio, pese a lo triste y repulsivo de su forma actual, era un miembro de la familia, a quien no debía tratar como un enemigo, sino por el contrario, guardar todos los respetos, y que era un elemental deber de toda la familia, sobreponerse a la repugnancia y resignarse y nada más. Gregorio, por su parte, aun cuando a causa de su herida había perdido, acaso para siempre, el libre juego de sus movimientos, aun cuando se sentía ahora, como anciano impedido, varios e interminables minutos para cruzar la habitación, trepar hacia lo alto, ya ni pensarlo. Gregorio tuvo en aquella agravación de su estado una compensación que le pareció bastante suficiente. Por la tarde, la puerta del comedor, en la cual ya tenía fija la mirada desde hace 1 o 2 horas, la puerta del comedor se abría, y él, echado en su cuarto en tinieblas, invisible para los demás, podía contemplar a toda la familia en torno de la mesa iluminada, y oír todas sus conversaciones, como quien dice con atención general, o sea, ya de un modo muy distinto. Claro está que tales conversaciones no eran, ni con mucho, aquellas charlas animadas de otros tiempos, que Gregorio añoraba en los reducidos aposentos de las fondas, y en las que pensaba con ardiente afán cuando se arrojaba fatigado sobre la húmeda ropa de la cama extraña. Ahora, la mayor parte de estas veces la velada transcurría monótona y triste. Poco después de cenar, el padre se dormía en su butaca y la madre y la hermana guardaban un oficial silencio. La madre, inclinada muy junto a la luz, cosía ropa blanca fina para un almacén, y la hermana, que se había colocado de dependienta, estudiaba por las noches mecanografía y francés, a fin de lograr quizá con el tiempo un puesto mayor que el actual. De cuando en cuando, el padre despertaba, y cual si no se diese cuenta de haber dormido, a la madre le decía: «¿Cuánto coses hoy también?», y volvía al punto a dormirse, mientras la hermana y la madre, rendidas por el cansancio, intercambiaban siempre una sonrisa de entendimiento. El padre, sin embargo, se negaba de forma obstinada a desposarse, aún en casa, de su uniforme de ordenanza. Y mientras la bata ya inútil colgaba en la percha, dormitaba perfectamente uniformado, cual si quisiese hallarse siempre dispuesto a prestar servicio, o esperaba oír hasta su casa la voz de alguno de sus jefes, con lo cual, el uniforme, que ya al principio no era nuevo, perdió rápidamente su pulcritud, a pesar del cuidado de la madre y la hermana. Y Gregorio con frecuencia se pasaba horas enteras con la mirada puesta en ese traje lustroso, lleno de lamparones, pero con los botones dorados, siempre relucientes, durante el cual el viejo se dormía bastante incómodo, y la mayoría de las veces intranquilo. Al dar las 10, la madre intentaba despertar al padre, invitándolo dulcemente a ir a la cama, queriendo convencerlo de que aquello
No era dormir de veras, cosa que él tanto necesitaba, ya que a las 6 había de comenzar su servicio. Mas el padre, con la obstinación que se había apoderado de él desde que era ordenanza, persistía en querer permanecer más tiempo en la mesa. No obstante dormirse ahí invariablemente, y costaba gran trabajo moverle a cambiar la butaca por la cama. Pese a todos los razonamientos de la madre y la hermana, él seguía con los ojos cerrados, dando variadas y lentas cabezadas cuarto de hora tras cuarto de hora, y no se levantaba. La madre le sacudía la manga, deslizándole en el oído palabras cariñosas. La hermana abandonaba su tarea para ayudarla, pero de nada servía esto, pues el padre se hundía más hondo en su butaca y no abría los ojos hasta que las dos mujeres le hacían por debajo de los brazos. Entonces miraba a una y a la otra y solía exclamar: «Sí que es una vida, este es el sosiego de mis últimos años». Y penosamente, cual si fuese la carga más pesada, se ponía en pie, apoyándose en la madre y la hermana. Dejaba acompañarse de esta forma hasta la puerta, les indicaba ahí con un gesto que ya no las necesitaba, y seguía solo su camino, mientras la madre arrojaba rápidamente sus útiles de costura y su hermana sus plumas, para correr en pos suya y continuar ayudándole. ¿Quién en aquella familia, cansada, deshecha por el trabajo, hubiera podido dedicar a Gregorio algún tiempo más que el estrictamente necesario? El tren de la casa se redujo cada vez más. Se despidió a la criada, sustituyéndola en los trabajos más duros por una asistenta, una especie de gigante huesudo, con un cúmulo de cabellos blancos en torno a la cabeza, que venía por un rato en la mañana, y otro en la tarde, siendo la madre quien hubo de sumar a su nada corta labor de costura todos los demás quehaceres. Hubo incluso que vender varias alhajas que poseía la familia, y que en otros tiempos habían lucido felices la madre y la hermana en fiestas y reuniones. Así lo averiguó Gregorio en la noche, por la conversación acerca del resultado de la venta. Mas el mayor motivo de lamentación consistía siempre en la imposibilidad de dejar aquel piso, demasiado grande ya en las actuales circunstancias, pues no había modo alguno de mudar a Gregorio. Pero bien, comprendía que él no era el verdadero impedimento para la mudanza, ya que se le podía fácilmente haber transportado en un cajón, con tal de que tuviese un par de agujeros por donde respirar. No, lo que detenía principalmente a la familia en aquel trance de mudanza era la desesperación que le infundía el tener que concretar la idea de que había sido azotada por una desgracia, inaudita hasta entonces, en todo círculo de sus parientes y conocidos. Hubieron que tomar hasta el fondo el cáliz del mundo, que el mundo impone a los desaventurados. El padre tenía que ir a buscar el desayuno del humilde empleado del banco, la madre que sacrificarse por ropas de extraños, la hermana que correr de acá para allá detrás del mostrador, conforme lo exigían los clientes. Pero las fuerzas de la familia no daban ya más de sí, y Gregorio sentía renovarse el dolor de la herida que tenía en la espalda. Cuando la madre y la hermana, después de acostar al padre, regresaban al comedor y abandonaban el trabajo para sentarse muy cerca una de la otra, casi mejilla con mejilla, la madre señalaba hacia la habitación de Gregorio y decía: «Grete, por favor ve y cierra esa puerta». Y Gregorio se hallaba de nuevo sumido en la oscuridad, mientras en la habitación continua las dos mujeres confundían sus lágrimas o se quedaban mirando fijamente a la mesa con los ojos secos. Las noches y los días de Gregorio se deslizaban sin que el sueño tuviese apenas parte en ellos. A veces se le ocurría pensar que iba a abrirse la puerta de su cuarto y que él iba a encargarse de nuevo, como antes, de los asuntos de la familia. Por su mente volvieron a cruzar tras un largo tiempo el jefe y el gerente, el dependiente y el aprendiz, aquella ordenanza tan cerril, 2 o 3 amigos que tenía en otros comercios, una camarera de una fonda provinciana, y un recuerdo amado y pasajero, el de una cajera, de una sombrerería, a quien había formalmente pretendido, pero sin bastante apremio. Todas esas personas se le figuraban confundidas con otras extrañas hace tiempo olvidadas, mas ninguna podía prestarle ayuda, ni a él ni a los suyos. Eran todas inasequibles, y se sentía aliviado cuando lograba desechar su recuerdo. Y después, perdía también el humor de preocuparse por su familia, y solo se sentía hacia ella enojo por la poca atención que le prestaba. No se le ocurría pensar en nada que le apeteciera, empero fraguaba planes para llegar hasta la despensa y apoderarse, aunque sin hambre, de lo que en todo caso le pertenecía por derecho. La hermana no se preocupaba ya en idear lo que más había de agradarle. Antes de marchar a su trabajo por la mañana y por la tarde, empujaba con el pie cualquier comida en el interior del cuarto. Luego, al regresar, sin fijarse siquiera Gregorio había probado la comida, lo cual era lo más frecuente, o ni siquiera la había tocado, recogía los restos de un escobazo. El arreglo de la habitación, que siempre tenía lugar de noche, no podía asimismo ser más rápido.
Las paredes estaban cubiertas de mugre y polvo, y la basura se amontonaba en los rincones. En los primeros tiempos, al entrar la hermana, Gregorio se situaba, precisamente, en el rincón en que la basura resultaba más patente. Pero ahora podía haber permanecido semanas enteras sin que por eso la hermana se hubiese enterado, pues veía la porquería tan bien como él. Pero estaba, por lo visto, decidida a dejarla, con una susceptibilidad en ella completamente nueva, pero que se había extendido a toda la familia. No admitía que ninguna otra persona tomara parte en el arreglo de la habitación. Un día la madre quiso limpiar al fondo el cuarto de Gregorio, tarea que solo pudo llevar a cabo. 2 cubos de agua, y verdad es que la humedad le hizo daño a Gregorio, que yacía amargado e inmóvil debajo del sofá. Mas el castigo no se hizo esperar. Apenas hubo advertido a la hermana al regresar por la tarde el cambio esperado en la habitación, sintióse ofendida en lo más íntimo de su ser. Se precipitó en el comedor y, sin reparar en la actitud suplicante de la madre, rompió en crisis de lágrimas, que sobrecogió a los padres por cuanto tenía de extraña y desconsolada. Por fin los padres, el padre asustado, había dado un brinco desde su butaca. Se tranquilizaron. El padre, a la derecha de la madre, le reprochaba el no haber cedido por entero a la hermana el cuidado de la habitación de Gregorio. La hermana, a la izquierda, aseguraba a gritos que ya no le sería posible encargarse de aquella limpieza. Entretanto, la madre quería llevarse a la alcoba al padre, que no podía contener su excitación. La hermana, sacudida por los sollozos, daba puñetazos en la mesa con sus manitas, y Gregorio silbaba de rabia, porque ninguno de ellos se había acordado de cerrar la puerta y ahorrarle el tormentoso espectáculo y aquel emocional enredo. Mas si la hermana, extenuada por el trabajo, se hallaba ya cansada de cuidar a Gregorio como antes, no tenía por qué reemplazarla a la madre. No tenía Gregorio por qué sentirse abandonado, porque ahí estaba la asistenta. Esta viuda bastante entrada en años, ya que en su huesuda constitución debía haber permitido resistir las mayores amarguras en el curso de su dilatada existencia. No sentía hacia Gregorio ninguna repulsión, propiamente dicha, sin que aquello pudiera achacarse a un afán de curiosidad. Abrió un día la puerta del cuarto de Gregorio y, a la vista de éste, que en su sorpresa, aunque nadie le perseguía, comenzó a correr de un lado para otro, permaneció inmutable con las manos cruzadas sobre el abdomen. Desde entonces nunca se olvidaba de entreabrir tarde y mañana furtivamente la puerta, para contemplar a Gregorio al principio. Al principio, inclusive le llamaba con palabras que sin duda creía cariñosas, como: ven aquí, pedazo de bicho, vaya con el pedazo de bicho este. A estas llamadas, Gregorio no solo no respondía, sino que se quedaba inmóvil en su sitio, como si ni siquiera se hubiese abierto la puerta. Cuanto más no hubiera valido que se le ordenase a esta sirvienta limpiar diariamente su cuarto, en lugar de aparecer para importunarle a su antojo, sin provecho alguno. Una mañana temprano, mientras la lluvia, tal vez era el ardo de la primavera próxima, azotaba furiosamente los cristales, la asistenta comenzó de nuevo sus manejos, y Gregorio se irritó a tal punto que se volvió contra ella, lenta y débilmente, es cierto, pero en disposición de atacar. Mas ella, en vez de asustarse, levantó simplemente en lo alto la silla, que estaba junto a la puerta, y se quedó con esta actitud, con la boca abierta de par en par, demostrando a las claras su propósito de no cerrarla hasta después de haber descargado sobre la espalda de Gregorio la silla que tenía en la mano. ¿Con qué seguimos adelante?, preguntó al ver que Gregorio retrocedía, y tranquilamente volvió a colocar la silla en el rincón. Gregorio casi no comía. Al pasar junto a todos los alimentos que tenía dispuestos, tomaba algún bocado a modo de muestra, lo retenía en la boca durante horas y casi siempre volvía a escupirlo. Al principio pensó que su desgano era efecto sin duda de la melancolía en la que le sumía el estado de su habitación, pero precisamente se habituó muy pronto al nuevo aspecto de ésta. Había venido tomando la costumbre de colocar ahí las cosas que estorbaban en otra parte, las cuales eran muchas, pues en uno de los cuartos de la casa había sido cedido a 3 huéspedes. Estos 3 señores muy formales, los 3 usaban barba, según comprobó Gregorio una vez por la rendija de la puerta. Cuidaban de que reinase el orden más escrupuloso, no solo en su propia habitación, sino en toda y en todo de la casa, puesto que en ella vivían, y muy especialmente en la cocina. Trastos inútiles y mucho menos cosas sucias no lo soportaban. Además, habían traído consigo la mayor parte de su mobiliario, lo cual hacía innecesarias cosas imposibles de vender, pero que tampoco querían tirar. Y todas esas cosas iban a parar al cuarto de Gregorio, de igual modo que el cenicero y el cesto de la basura. Aquello que de momento no había de ser utilizado, la asistenta, que en esto se daba mucha prisa, lo arrojaba al cuarto de Gregorio, quien, por fortuna, la mayoría de las veces solo lograba divisar el objeto en cuestión y la mano que lo esgrimía.
Quizás tuviese la intención la asistenta de volver en busca de aquellas cosas cuando tuviese tiempo y ocasión, o de tirarlas fuera todas de una vez. Pero el hecho es que permanecían ahí donde habían sido arrojadas en un principio, a menos que Gregorio se revolviese contra el trasto y lo pusiese en movimiento, impulsando a ello, primero porque éste no le dejaba ya sitio libre para arrastrarse, y luego, con verdadero afán, aunque después de tales paseos quedaba horriblemente fatigado y triste, sin ganas de moverse, durante horas enteras. Me lo habían platicado mucho, nunca lo había leído. Está interesantoide, güey. Está raro. El libro. Los huéspedes, algunos días, cenaban en casa, en el comedor común, con lo cual la puerta que daba a su habitación permanecía cerrada también algunas noches. Mas esto a Gregorio le importaba ya muy poco, pues, incluso algunas noches que la puerta estaba abierta, no había aprovechado esta coyuntura, sino que se había retirado, sin que la familia lo advirtiese, al rincón más oscuro de su habitación. Pero esto sucedió un día que la sirvienta dejó algo entornada a la puerta que daba al comedor, y que ésta permaneció de igual forma cuando los huéspedes entraron por la noche, y se prendieron la luz. Se sentaron a la mesa en los sitios que antes ocupaba el padre, y la madre, y Gregorio. Desdoblaron las servilletas y empuñaron cuchillo y tenedor. A punto apareció en la puerta la madre con una fuente de carne, seguida de la hermana, que traía una fuente con una pila de patatas. De la comida se elevaba una nube de humo, los huéspedes inclinándose sobre las fuentes colocadas ante ellos, cual si quisieran probarlas antes de servirse. Y en efecto, el que se hallaba sentado en medio, y parecía el más autorizado de los tres, cortó un pedazo de carne de la fuente misma, sin duda para comprobar que estaba bastante tierna, y que no era menester devolverla a la cocina. Exteriorizó su satisfacción y la madre y la hermana, que habían observado sus prensas de la cooperación, sonrieron. Entretanto, la familia comía en la cocina, a pesar de lo cual el padre, antes de dirigirse hacia ésta, entraba en el comedor, hacía una reverencia general y gorra en mano, daba la vuelta a la mesa. Los huéspedes se ponían de pie y murmuraban algo para sus adentros. Después, ya solos, comían casi en silencio. A Gregorio le resultaba extraño percibir siempre los diversos ruidos de la comida, el que los dientes hacían al masticar, cual si quisiesen demostrar a Gregorio que, para comer se necesitan dientes, y que la más hermosa mandíbula virgen de dientes de nada puede servir. Pues sí que tengo apetito, se decía Gregorio preocupado, pero no son estas las cosas que me apetecen. ¿Cómo comen esos huéspedes y yo, mientras, muriéndome? Aquella noche Gregorio no recordaba haber oído el violín en todo aquel tiempo. Sintió tocar en la cocina. Ya habían acabado los huéspedes de cenar. El que había estado en medio sacado un periódico y dado una hoja a cada uno de los otros dos, y los tres leían y fumaban recostados hacia atrás. El sentir el violín quedó fija su atención en la música. Se levantaron y de puntitas fueron hacia la puerta del recibimiento, junto a la cual los tres permanecieron inmóviles, apretados uno contra otro. Sin duda, se les oyó desde la cocina, pues el padre preguntó: «¿Tal vez a los señores les desagrada la música?» Y añadió: «En ese caso, puede cesar al momento». «Al contrario», aseguró el señor de más autoridad, «no querría la señorita entrar a tocar aquí. Sería mucho más cómodo y agradable». «Claro que sí, no faltaba más», respondió el padre, cual si fuese el mismo violinista. Los huéspedes tornaron al interior del comedor y esperaron. Muy pronto llegó el padre con el atril, y luego la madre con los papeles de música, y por fin la hermana con el violín. La hermana lo dispuso todo, tranquilamente, para comenzar a tocar, mientras los padres, que nunca habían tenido habitaciones alquiladas, y que por lo mismo extremaban la cortesía para con los huéspedes, no se atrevían a sentarse en sus propias butacas. El padre quedó apoyado en la puerta, con la mano derecha metida entre los botones, y la libre cerrada. Pero a la madre uno de los huéspedes le ofreció una butaca, y se sentó en un rincón apartado, pues no movió el asiento del lugar donde el señor casualmente lo había colocado. Comenzó a tocar la hermana, y el padre y la madre, y cada uno desde su sitio, seguían todos los movimientos de sus manos. Gregorio, atraído por la música, se atrevió a avanzar un poco, y se encontró con la cabeza en el comedor. Casi no le sorprendía la escasa consideración que guardaba a los demás en los últimos tiempos, y sin embargo, antes esa consideración había sido precisamente su mayor orgullo. Empero ahora más que nunca tenía el motivo para ocultarse, pues debido al estado de suciedad de su habitación, cualquier movimiento que hacía levantaba olas de polvo en torno a él, y él mismo estaba cubierto de polvo, y arrastraba consigo la espalda y en los costados hilachos, pelos y restos de comida. Su indiferencia hacia todos era mucho mayor que cuando, como antes varias veces al día,
Podía, echado sobre la espalda, restregarse contra la alfombra, y sin embargo, a pesar del estado en que se hallaba, no sentía el menor rubor en avanzar por el suelo inmaculado del comedor. Verdad es que nadie se cuidaba de él. Toda la familia se hallaba completamente absorta por el violín, y los huéspedes, que primero habían colocado las manos en los bolsillos del pantalón, junto al atril, demasiado cerca de éste, con lo cual todos podían ir leyendo las notas y le molestaban seguramente a la hermana, no tardaron en retirarse hacia la ventana, en donde permanecían cuchicheando, con las cabezas inclinadas y observados por el padre, a quien esta actitud visiblemente le preocupaba. Y es que aquello parecía decir bastante a las claras de que su ilusión de oír música, selecta, divertida, había sido defraudada, ya que empezaban a cansarse y que solo por cortesía consistía en que siguiesen molestándoles y turbando su santa tranquilidad, especialmente el modo en que todos tenían que echar por la boca o la nariz el humo de sus cigarros, delataba gran nerviosidad. Y empero, qué bien tocaba la hermana. Con el rostro ladeado seguía atenta y tristemente leyendo en el pentagrama. Gregorio se arrastró un poco hacia adelante y mantuvo la cabeza pegada al suelo, haciendo por encontrar con su mirada la mirada de su hermana. Si sería una fiera que la música tanto le impresionaba. Le parecía como si se abriese ante el camino que le habría de conducir hasta un alimento completamente desconocido y ardientemente anhelado. Sí, estaba decidido hasta llegar a la hermana, tirarle la falda y hacerle comprender, de este modo, que había de venir a su cuarto con el violín, porque nadie premiaba aquí su música, el cual él quería hacerlo. En adelante ya la dejaría salir de su cuarto, al menos en tanto él viviese. Por primera vez habría de servirle en algo aquella su espantosa forma. Quería poder estar a un tiempo en todas las puertas, pronto saltar sobre todos los que hubiesen atacarle, pero era imprescindible que la hermana permaneciera junto a él, no a la fuerza, sino voluntariamente. Era preciso que se sentase junto a él en el sofá, que se inclinase hacia él, y entonces le confiara al oído que había tenido la firme intención de enviarlo al conservatorio, y que, de no haber sobrevenido la desgracia durante las pasadas Navidades, pues las Navidades ya habían pasado, ¿no? Así se lo hubiera declarado a todos, sin cuidarse de ninguna objeción en contra. Y al oír esta explicación, la hermana conmovida rompería a llorar, y Gregorio se alzaría hasta sus hombros y la besaría en el cuello que, desde que iba a la tienda, llevaba desnudo sin cinta ni cuello. «Señor Samsa», dijo de pronto al padre el señor que parecía ser el más autorizado, y sin desperdiciar ninguna palabra más le mostró al padre, extendiendo el índice en aquella dirección, a Gregorio que iba lentamente avanzando. El violín enmudeció al punto, y el señor que parecía ser el más autorizado sonrió a sus amigos, sacudiendo la cabeza y tornó a mirar a Gregorio. Al padre le pareció que lo más urgente, en lugar de arrojar de allá a Gregorio, tranquilizar a sus huéspedes, los cuales no se mostraban ni mucho menos intranquilos, y parecían divertirse más con la aparición de Gregorio que con el violín. Se precipitó hacia ellos, extendiendo los brazos quiso empujarlos hacia su habitación, a la vez que les ocultaba con su cuerpo la vista de Gregorio. Ellos entonces no disimularon su enojo, aunque no era posible saber si éste obedecía a la actitud del padre, o al enterarse que en aquel momento que habían convivido, sin sospecharlo, con un ser de aquella índole. Pidieron explicaciones al padre. Pidieron explicaciones al padre. Alzaron a su vez los brazos al cielo, se estiraron la barba con gesto inquieto y no retrocedieron sino muy lentamente hasta su habitación. Mientras, la hermana había logrado sobreponerse a la impresión que hubo de causarle en un principio el verse bruscamente interrumpida. Se quedó un momento con los brazos caídos, sujetando con indolencia con el arco y el violín, y la mirada fija en el papel de la música, como si todavía tocase. Y de pronto estalló. Le plantó el instrumento a la madre, que seguía sentada en su butaca medio ahogada por el dificultoso trabajo de sus pulmones, y se precipitó al cuarto contiguo, al que los huéspedes, empujados por el padre, se iban acercando ya más rápidamente. Con gran destreza apartó e hizo volar por lo alto mantas y almohadas, y aún antes de que los señores penetraran en su habitación, ya había terminado de arreglarles las camas y se había escabullido. El padre se hallaba a tal punto dominado por su obstinación, que se olvidaba hasta el más elemental respeto debido a los huéspedes, y lo seguía empujando frenéticamente, hasta que, ya en el umbral, el que parecía ser el más autorizado de los tres dio una patada en el suelo y con voz sonante le detuvo con las siguientes palabras: «Participa ustedes». Y alzaba la mano al decir esto, y buscaba con la mirada también a la madre y a la hermana. «Participa ustedes que, en vista de las repugnantes circunstancias que en esta casa y familia ocurren», y al llegar aquí escupió con fuerza en el suelo, «en este mismo momento me despido,
Claro está en que no he de pagar lo más mínimo por los días que he aquí vivido. Antes, al contrario, meditaré si he de exigir de usted alguna indemnización, la cual no dude sería muy fácil de justificar. Calló y miró en torno suyo como esperando algo, y efectivamente sus dos amigos corroboraron al punto dicho, añadiendo por su cuenta: también nosotros sabremos ahora de despedirnos al instante. Tras lo cual, el que parecía ser el más autorizado de los tres, agarró el picaporte de la puerta y cerró la puerta de un golpe. El padre, con paso vacilante, tanteando con las manos, se dirigió hacia su butaca y se dejó caer en ella. Parecía disponerse a echar su acostumbrado sueñecillo de todas las noches, pero la profunda inclinación de su cabeza, caída como sin peso, demostraba que no dormía. Durante todo este tiempo Gregorio había permanecido callado, inmóvil en el mismo sitio en donde lo habían sorprendido los huéspedes. El desencanto causado por el fracaso de su plan, y tal vez también la debilidad producida por el hambre, le hacía imposible el menor movimiento. No sin razón, temía ver cernirse dentro de muy poco sobre sí una tormenta general, y esperaba. Ni siquiera se sobresaltó con el ruido del violín, escurrido del regazo de la madre bajo el impulso del temblor de sus dedos. «Queridos padres», dijo la hermana, dando a modo de introducción un fuerte puñetazo sobre la mesa, «esto no puede continuar así. Si ustedes no lo comprenden, yo me doy cuenta de ello. Ante este monstruo no quiero ni siquiera pronunciar el nombre de mi hermano. Y, por lo tanto, solo diré esto. Es forzoso intentar librarnos de él. Hemos hecho cuanto era humanamente posible para cuidarle y tolerarle. No creo que nadie pueda, por lo tanto, hacernos el más leve reproche». «Tienes 1000 veces razón», dijo entonces el padre. La madre, que aún no podía respirar a sus anchas, comenzó a toser sordamente, con la mano en el pecho y los ojos extraviados como una loca. La hermana corrió hacia ella y le sostuvo la frente. Al padre, las palabras de la hermana parecieron inducirle a concretar algo más su pensamiento. Se había incorporado en la butaca, jugaba con su gorra de ordenanza por entre los platos, que aún quedaban sobre la mesa de la comida de los huéspedes, y de cuando en cuando dirigió una mirada a Gregorio, impertérrito. «Es preciso que intentemos deshacernos de él», repitió por último la hermana al padre, pues la madre, con su tos, no podía oír nada. «Esto acabará matándonos a los dos. Lo estoy viendo. Cuando hay que trabajar, lo que nosotros trabajamos, no es posible sufrir además, en casa, estos tormentos. Yo tampoco puedo más», dijo. Y rompió a llorar con tal fuerza que sus lágrimas cayeron sobre el rostro de la madre, quien se las limpió mecánicamente con la mano. «Hija mía», dijo entonces el padre con compasión y sorprendente lucidez, «¿y qué le vamos a hacer?». Pero la hermana se contentó con encogerse de hombros, como para demostrar la perplejidad que se había apoderado de ella mientras lloraba, y que tan gran contraste hacía con su anterior decisión. «Si siquiera él nos comprendiese», dijo el padre en tono medio interrogativo. Pero la hermana, sin cesar de llorar, agitó enérgicamente la mano, indicando con ello que no había ni que pensar en semejante cosa. «Si siquiera nos comprendiera», insistió el padre cerrando los ojos como para dar a entender que él también se hallaba convencido de lo imposible de esta suposición. «Tal vez pudiésemos entonces llegar a un acuerdo con él. Pero, en estas condiciones...». «Es preciso que se vaya», dijo la hermana. «Este es el único medio, padre. Basta con que procures desechar la idea de que se trata de Gregorio. El haberlo creído durante tanto tiempo es en realidad el origen de nuestra desgracia. ¿Cómo puede ser esto, Gregorio? Si tal fuese, ya hace tiempo que hubiera comprendido que no es posible que unos seres humanos vivan en comunidad con semejante bicho. Y este mismo le habría ocurrido marcharse. Habríamos perdido al hermano, pero podríamos seguir viviendo, y su memoria perduraría eternamente entre nosotros. Mientras que así este animal nos persigue, echa a los huéspedes, y nos muestra claramente que quiere apoderarse de toda la casa y dejarnos en la calle. Mira, padre», se puso a gritar de repente, «ya empieza otra vez». Y con un terror que a Gregorio le pareció incomprensible, la hermana abandonó súbitamente incluso a la madre, apartándose de la butaca, como si prefiriese sacrificar a la madre que permanecer en las proximidades de Gregorio, y corrió a refugiarse detrás del padre, el cual, excitado a su vez por esta actitud suya, se puso también de pie, extendiendo brazos ante la hermana en ademán de protegerla.
Pero la cosa es que a Gregorio no se le había ocurrido en absoluto querer asustar a nadie, y mucho menos a su hermana. Lo único que había hecho era empezar a darle la vuelta, para volver a su habitación, y esto fue sin duda lo que sobrecogió a los demás, pues, a causa de su estado doliente, tenía para realizar aquel difícil movimiento, que ayudarse con la cabeza levantándola y volviéndola a apoyar en el suelo, varias veces. Se detuvo y miró en torno suyo. Parecía que había sido adivinada su buena intención. Aquello solo había sido un susto momentáneo. Ahora todos le contemplaban tristes y pensativos. La madre estaba en su butaca, con las piernas extendidas entre sí, muy juntas una con la otra, los ojos casi cerrándosele de cansancio. El padre y la hermana se llevan sentados uno al lado del otro, y la hermana rodeaba con su brazo el cuello del padre. Bueno, tal vez ya pueda moverme, pensó para sí. Gregorio ha comenzado de nuevo su penoso esfuerzo. No podía contener sus resoplidos, y de vez en cuando tenía que pararse a descansar. Mas nadie le apresuraba, si se le dejaba en entera libertad. Cuando hubo dado la vuelta, inició enseguida la marcha atrás en línea recta. Le asombró la gran distancia que le separaba de su habitación. No acertaba a comprender cómo en su actual estado de debilidad había podido, momentos antes, hacer ese mismo camino casi sin notarlo, con la única preocupación de arrastrarse lo más rápidamente posible. Apenas si reparó en que ningún miembro de la familia les usaba con palabras o gritos. Al llegar al umbral, volvió, o emperó la cabeza, aunque solo a medias, pues sentía cierta rigidez en el cuello, y pudo ver que nada había cambiado a su espalda. Únicamente su hermana se había puesto de pie, y su última mirada fue para la madre, que por fin se había quedado dormida. Apenas dentro de su habitación, sintió cerrarse rápidamente la puerta y echar el pestillo y la llave. El brusco ruido que esto le produjo le asustó de tal modo que las patas se le doblaron. La hermana era quien tenía tanta prisa. Había permanecido en pie, como acechando el momento de poder precipitarse a cerrarlo. Gregorio no había sentido acercarse. «Por fin», exclamó ella dirigiéndose a los padres, al mismo tiempo que daba vuelta la llave de la cerradura. «¿Y ahora?», se preguntó Gregorio mirando en torno en la oscuridad. Muy pronto hubo de convencerse que le era absolutamente imposible moverse. Esto no le asombró. Antes, al contrario, no le parecía natural haber podido avanzar cual lo hacía ante entonces, con aquellas patitas tan delgadas. Por lo demás se sentía relativamente a gusto. Cierto es que todo el cuerpo le dolía, pero le parecía como si estos dolores se fueran debilitando más y más, y pensaba que por último acabaría. Apenas si notaba ya la manzana podrida que tenía en la espalda, y la inflamación revestida de blanco por el polvo. Pensaba con emoción y cariño en los suyos. Se hallaba, de ser posible, aún más firmemente convencido de que su hermana tenía razón. Él tenía que desaparecer. Y en este estado de apacible meditación e insensibilidad permaneció hasta que el reloj de la iglesia dio las 3 de la madrugada. Todavía pudo vivir aquel comienzo del alba que despuntaba detrás de los cristales. Luego, a pesar suyo, su cabeza se hundió por completo, y su hocico despidió débilmente su postrer aliento. A la mañana siguiente, cuando llegó la asistenta, daba tales portazos que en cuanto llegaba era imposible descansar en la cama, a pesar de las infinitas veces que se le había rogado que lo hiciera de otras maneras. Para hacer a Gregorio la breve visita de costumbre, no halló en él, al principio, nada de particular. Supuso que permanecía así inmóvil con toda intención, para hacerse el enfadado, pues le consideraba capaz del más completo discernimiento. Casualmente, llevaba en la mano el desollinador, y quiso con él hacerle cosquillas a Gregorio desde la puerta. Al ver que esto tampoco lograba nada, se irritó a su vez, y empezó a pincharle, y tan solo después de que lo hubo empujado sin empujar ninguna resistencia, se fijó en él, y percatándose al punto de lo sucedido, abrió al instante desmesuradamente los ojos y dejó escapar un silbido de sorpresa. Mas no se detuvo mucho tiempo, sino que, abriendo muy bruscamente la puerta de la alcoba, lanzó la voz en grito a la oscuridad. «Miren ustedes, ha reventado. Ahí lo tienen, lo que se dice reventado». El señor y la señora Samsa se incorporaron en el lecho matrimonial. Les costó gran trabajo sobreponerse al susto y tardaron bastante en comprender lo que de tal asunto les anunciaba la asistenta. Mas una vez comprendido este problema, bajaron inmediatamente de la cama, cada uno por su lado, con la mayor rapidez posible. El señor Samsa se echó en la colcha sobre los hombros. La señora Samsa iba solo cubierta con su camisa de dormir, y con este atuendo penetraron en la habitación de Gregorio. Mientras, se había abierto también la puerta del comedor en donde dormía Grete, desde aquella llegada de los huéspedes. Grete estaba del todo vestida, cual si no hubiese dormido en la noche, cosa que parecía confirmar la palidez de su rostro. «¿Muerto?», dijo la señora Samsa.
mirando interrogativamente al asistente, no obstante de poderlo comprobarlo por sí misma, e incluso averiguarlo sin ninguna necesidad de hacer comprobación alguna. Eso es lo que yo digo, contestó la asistenta, empujando todavía un buen trecho con el escobón el cadáver de Gregorio, el cual para probar la veracidad de sus palabras. La señora Samsa hizo un movimiento como para detenerla, pero no la detuvo. Bueno, dijo el señor Samsa, ahora podemos dar gracias a Dios. Se santiguó y así las tres mujeres le imitaron. Grete no apartaba la vista del cadáver. Miren qué delgado estaba, dijo. Verdad es que hacía tiempo que no probaba bocado. Así como entraban las comidas, así se las volvían a llevar. El cuerpo de Gregorio parecía efectivamente completamente plano y seco. De esto solo se enteraban ahora, porque ya no lo sostenían sus patitas, y nadie apartaba de él la mirada. Grete, vente un momento con nosotros, le dijo la señora Samsa sonriendo melancólicamente. Y Grete, sin dejar de mirar el cadáver, siguió a sus padres hacia la alcoba. La asistenta cerró la puerta y abrió la ventana de par en par. Era todavía muy temprano, pero el aire tenía ya, en su frescor, cierta tibieza. Se estaba justo a fines de marzo. Los tres huéspedes salieron de su habitación y buscaron con la vista su desayuno. Los habían olvidado. ¿Y el desayuno?, le preguntó a la asistenta con mal humor aquel señor que parecía ser el más autorizado de los tres. Pero la asistenta se puso el índice en la boca. Invitó silenciosamente a las señores con señas enérgicas a entrar en la habitación de Gregorio. Entraron pues, y allí estuvieron en el cuarto inundado en la claridad, en torno al cadáver de Gregorio, con expresión desdeñosa y las manos hundidas en los bolsillos de sus raídos chalecos. Entonces se abrió la puerta de la alcoba, y apareció el señor Samsa, enfundando en su librea, levantando un brazo a su mujer y el otro a su hija. Todos tenían trazas de haber llorado algo, y Grete ocultaba de vez en cuando el rostro contra el brazo del padre. Les pido que abandonen inmediatamente mi casa, dijo el señor Samsa señalando la puerta, pero sin soltar a las mujeres. ¿Qué pretende usted dar a entender a esto?, le preguntó el más autorizado de los tres señores, algo desconcertado y sonriendo con timidez. Los otros dos tenían las manos cruzadas a la espalda y se las frotaban sin cesar una contra la otra, cual si esperasen gozosos una pelea, cuyo resultado habría de serles favorable. Pretendo darles a entender exactamente lo que digo, contestó el señor Samsa, avanzando con sus dos acompañantes en una sola línea hacia el huésped. Este permaneció un punto callado y tranquilo, con la mirada fija en el suelo, cual si sus pensamientos se fuesen organizando en una nueva disposición dentro de su magín. En este caso, nos vamos, dijo por fin mirando al señor Samsa, como si una fuerza repentina le impulsase a pedirle autorización incluso para esto. El señor Samsa se contentó con abrir mucho los ojos e inclinar repetidas veces, breve, pero afirmativamente, la cabeza. Tras de esto, el huésped se encaminó con grandes pasos al recibimiento. Hacía ya un ratito que sus dos compañeros escuchaban sin frotarse las manos, y ahora salieron pisándole los talones y dando brincos, como si temiesen que el señor Samsa llegase antes que ellos al recibimiento y se interpusiese entre ellos y su guía. Una vez en el recibidor, los tres cogieron sus respectivos sombreros del perchero, sacaron sus respectivos bastones del paragüero, se inclinaron en silencio y abandonaron la casa, con una desconfianza que nada justificaba, cual hubo de mostrar luego. El señor Samsa y las dos mujeres salieron al rellano, y de bruces sobre la barandilla miraron como aquellos tres señores, de forma casi lenta, pero ininterrumpida, descendían la larga escalera, desapareciendo al llegar a la vuelta que daba ésta en cada piso, y reapareciendo unos segundos después. A medida que iban bajando, decrecía el interés hacia ellos por parte de la familia Samsa, y al cruzarse con ellos, después, el repartidor de una carnicería, que sostenía orgullosamente su cesto en la cabeza, el señor Samsa y las mujeres fueron y abandonaron la barandilla aliviados de un verdadero peso. Entraron de nuevo a la casa. Decidieron dedicar aquel día al descanso y a pasear. No solo tenían bien ganada esta tregua en su trabajo, sino que les era hasta indispensable. Se sentaron pues en la mesa y escribieron 3 cartas disculpándose. El señor Samsa a su jefe, la señora Samsa al dueño de la tienda y Grete a su principal. Cuando estaban ocupados en estos menesteres entró la asistente a decir que se iba, pues ya había terminado su trabajo de la mañana. Los tres siguieron escribiendo sin prestarle atención, contentándose con hacer un signo afirmativo con la cabeza, pero al ver que ella no acababa de marcharse alzaron los ojos con enfado. «¿Qué pasa?», preguntó el señor Samsa. La asistenta permanecía muy sonriente en el umbral, cual si tuviese que comunicar a la familia una felicísima nueva, pero indicando con su actitud que solo lo haría después de haber sido convenientemente interrogada. La plumita, paltada derecha en su sombrero,
que ya molestaba al señor Samsa desde el momento en que había entrado esa mujer a su servicio, se bamboleaba en todas las direcciones. Bueno, vamos a ver. ¿Qué desea usted?, preguntó la señora Samsa, que era la persona a quien más respetaba a la asistenta. Pues, contestó esta, y la risa no le dejaba seguir, que no tienen ustedes ya que preocuparse respecto a cómo van a quitarse del medio al trasto de ese de ahí al lado. Ya está todo arreglado. La señora Samsa y Grete se inclinaron otra vez sobre sus cartas como para seguir escribiendo, y el señor Samsa, advirtiendo que la sirvienta se disponía a contarles absolutamente todo, minuciosamente la detuvo, extendiendo con energía la mano hacia ella. La asistenta, al ver que no le permitían contar lo que tenía preparado, recordó que tenía mucha prisa. «Queden con Dios», dijo, visiblemente ofendida. Dio media vuelta con gran irritación y abandonó la casa dando un portazo terrible. «Esta noche la despido», dijo el señor Samsa. Lo expresó, pero no recibió respuesta, ni de su mujer ni de su hija, pues la asistenta parecía haber vuelto a turbar aquella tranquilidad que acababa apenas de recobrar. La madre y la hija se levantaron y se dirigieron hacia la ventana, ante la cual permanecieron abrazadas. El señor Samsa hizo girar su butaca en aquella dirección, y estuvo observándolas un momento tranquilamente. Luego, «Bueno», dijo, «venid ya. Olviden ya de una vez las cosas pasadas. Tened también un poco de consideración conmigo». Las dos mujeres le obedecieron al punto, corrieron hacia él, la acariciaron y terminaron de escribir. Luego salieron los tres juntos, cosa que no había ocurrido desde hacía meses, y tomaron el tranvía para ir a respirar el aire libre a las afueras. El tranvía, en el cual eran los únicos viajeros, se hallaba inundado de la luz cálida del sol. Cómodamente recostados en sus asientos, fueron cambiando impresiones acerca del porvenir, y vieron que bien pensadas las cosas, no se presentaba con tonos oscuros, pues sus tres colocaciones, sobre las cuales no se habían todavía interrogado claramente unos a otros, eran muy buenas y, sobre todo, permitían abrigar para más adelante grandes esperanzas. Lo que de momento más habría de mejorar la situación sería mudar de casa. Deseaban una casa más pequeña y más barata, y sobre todo, mejor sitiada y más práctica que la actual, que habría sido escogida por Gregorio. Y mientras así partían, se percataron casi simultáneamente, el señor y la señora Samsa, de que su hija, pese a todos los cuidados, perdiera el color en los últimos tiempos. Se había desarrollado y convertido en una linda muchacha, llena de vida, sin cruzar ya palabra. Ambos se entendieron casi instintivamente. Con las miradas se dijeron uno a otro que ya era hora de encontrarle un buen marido. Y cuando, al llegar al término del viaje, la hija se levantó primero y estiró sus formas juveniles, pareció cual si confirmase con ello los nuevos sueños y sanas intenciones de los padres. Y aquí la vamos a dejar por hoy. Y este libro es polémico y difícil. Es verdad que el cambio, la transformación y la increíble metamorfosis de Gregorio no le causa sorpresa alguna. Parece como si este suceso hubiera sido esperado como un destino lógico. Solo sucede y él se adapta tan perfectamente que a nosotros los lectores nos produce escalofríos mientras continuamos leyendo esta maravillosa obra. Fíjate que sí está chida, o sea, está buena, güey, pero creo que no habla definitivamente de una persona que se convierte en cucaracha, sino, si lo piensas, estamos hablando desde el principio de un joven que gracias a su esfuerzo y trabajo, su familia completa vive de él, ¿no? O sea, 3 personas viven de una sola persona. Las bondades de la economía antigua, pero cuando se enferma, cuando cae enfermo, y entonces ellos lo tienen que empezar a cuidar a él, se convierte en un parásito, güey. Y esa es como que la historia de Gregorio Samsa, y esta es la historia que se repite 1000 veces. ¿Cuántas veces el que mantiene a la familia se enferma y luego la familia ya no sabe qué hacer y lo trata como si fuera un parásito? No sé, ¿tú qué piensas? Dímelo, discutámoslo en los comentarios y tal vez en el análisis del libro. Muchísimas gracias a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo soy Barbitas y nos vemos a la próxima. Chao. Adiós.